el momento más difícil de Jesús fue este, hermano. Cuando sintió la ausencia de su padre y sintió que él estaba completamente solo. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese una cosa, yo no sé si a usted alguna vez le hicieron esto cuando usted estaba pequeño. A mí una vez un familiar bromeando me dijo, te vas a ir de la casa. Y me cerró la puerta de la casa y me dejó afuera. Y yo estaba chiquito. Y yo me puse a llorar porque me quedé solo. Y usted sabe, cuando uno está chiquito piensa en un montón de locuras. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Yo no sé trabajar. Y nunca se me olvidó la sensación de agonía que se siente cuando te dicen que estás solo, te sientes solo. Y fíjese, en ese pasaje de Isaías, Dios nos revela que dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni ni sé qué dice, ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, Dios está diciendo, yo puedo salvar en cualquier momento. Yo escucho las oraciones. Si alguien clama a mí, yo lo escucho. Pero ¿por qué no hizo eso con su Hijo Dios? Por una razón, hermanos. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice lo siguiente. El primero decía que la mano de Jehová no se ha cortado, pero en el versículo 2 dice, ¿pero qué dice? Vuestras iniquidades han hecho, ¿qué dice? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mis queridos, amados hermanos, Dios está diciendo, yo puedo hacer todo, yo puedo salvar, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, las cosas que no me agradan de ti, las cosas que no siento que te van a llevar a prosperar, los vicios que no has podido renunciar, las situaciones que todavía te botan en lo íntimo, es lo que me separa de ti. Y eso es algo tremendo, hermanos. Y entonces aquí hay un problema. Yo lo veo como una situación un poco difícil de entender. Y es que, ¿qué es lo único? Yo le quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Qué es lo único, según lo que acabamos de leer, que pudo separar a Dios del Padre, a Dios Padre de su Hijo Jesús? ¿Qué fue? Más fuerte, ¿qué fue? Solo sujeto, hermanos, ¿qué fue? El pecado. Hermanos, no tenga miedo, porque cuando pecamos no nos da miedo pecar. Muchas veces nos meditamos en el pecado. Cuando tenemos un pensamiento, no piensa, ahí no es tímido, ahí usted lo hace, ahí usted actúa. Pero ¿por qué cuando viene, por qué cuando hasta ahorita que le dije el pecado, la simple palabra de mencionar el pecado a veces da vergüenza? Imagínense Jesús cargando los pecados. Y mis queridos hermanos, qué increíble es, le voy a decir esto, de parte de Dios. Yo me ponía a analizar. Lo único que pudo separar a Dios Padre de su Hijo fue el pecado. Y la Biblia nos enseña, yo quiero que veas este pasaje precioso conmigo. Mira lo que dice el libro de Juan, dice... perdón, ese no, hermanos, este que viene. Versículo, Pedro dice... Déjenme regresar acá. El otro no lo vamos a leer porque eso se coló ahí, hermano. Pero lo que quiero que usted entienda ahora, si el pecado es lo único que separa, que pudo separar al Hijo del Padre, tenemos un problema bien grande. ¿Significa que Jesús pecó? ¿Significa que Jesús, porque se separó el Padre, es porque Él era un pecador? ¿Sabe qué? Pedro capítulo 2 versículo 24 nos dice, quien llevó Él mismo sus pecados. ¿De quién llevó los pecados Jesús? Nuestros pecados. Mi pecado. Diga, Jesús llevó mi pecado. Y eso es increíble, hermano. Porque Él dice en la Biblia, nuestros pecados. ¿Y de dónde los llevó? En su cuerpo sobre el madero. La Biblia es tan clara que dice que Él los cargó en su cuerpo, en el madero, en la cruz. Y dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por causa y por cuya herida fuisteis sanados. Hay otro pasaje, Isaías 53:6 dice, todos nosotros, hermanos, y cuando digo todos nosotros, soy capaz de decir toda la humanidad entera, toda la humanidad entera. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, yo quiero que usted se imagine qué fue lo que sintió el Padre. Cuando yo estaba pensando en una ilustración, ¿cómo yo hago para ilustrarle a la iglesia qué fue lo que sintió el Padre cuando se separó de su hijo? Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes en alguna vez, en alguna edad, en algún momento se perdieron cuando estaban pequeños? Levante la mano si alguien se perdió. La hermana Rosmira, mira que menos esperaba yo, Rosmira, calmadita. Rosmira, ¿y cuántos de ustedes se les ha perdido algún momento? Se les perdió por un minuto su hijo, 30 segundos, y se les perdió, o tenían la mascota, tal vez Jennifer andaba con Lucy, después, ¿where's Lucy? ¿Cuántos de ustedes se les perdió un hijo o algo? Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Yo cuando tenía 6 años, en San José, Costa Rica, 6 o 7 era, más o menos por ahí, creo que 7 era. Estábamos en San José, Costa Rica, en el Parque Central de San José. Mi hermana nació en San José, vivimos hasta pequeñitos, como hasta los 10 años, yo viví en Costa Rica. Y estando en el Parque Central de San José, yo me acuerdo que, lo que vagamente recuerdo, es que yo vi a un grupo de niños que estaban jugando, y enseguida salí corriendo y solté la mano de mi mamá. Y me voy, mi mamá y mi hermano, eran 2 gemelos, y mi hermano estaba agarrado de mi mamá de la falda, y yo estaba agarrada de la mano de ella. Y de repente yo lo que vagamente recuerdo es que yo corría donde estaban estos niños. Cuando yo me doy la vuelta, no veo ni a mi mamá, no veo ni a mi hermano, no veo a nadie. Y en esos momentos yo empecé a caminar tranquilamente por las calles por el Parque Central de San José. Y algo que me recuerdo, hermanos, es que yo me subí a un bus detrás de una señora. Me subí al bus detrás de la señora. Quizás pensaron que esa señora era mi mamá. Después yo, haciendo mente, me bajo del bus en el mercado central de San José. Cuando estoy en el mercado central y veo ese montón de gente moviéndose de un lado para el otro, ¿sabe qué se me vino a la mente? Escuchar a mi papá: no se pierdan porque a los niños los están haciendo crema. Eso es lo que nos decía mi papá para que nosotros no nos perdiéramos. Y fíjense, en ese momento empiezo a llorar y empiezo a decir: no me van a hacer crema, me voy a convertir en crema, yo no quiero que me hagan crema. Y me acuerdo que un señor bien gordito que tenía una venta de frutas, ya había pasado quizás una hora y media, me vio llorando y me dijo: ¿y qué te pasó? No, que a mi mamá. Y empecé a llorar, empecé a decir: mi mamá, me llamo Jorge. Y empecé a confiar en el Señor. Y el Señor vino, me sentó en su puesto y me dio manzanas, me dio uvas, y yo bien contento. Se me olvidó de que estaba perdido. Total, de que me llevaron a la oficina donde todo el mercado tiene su oficina, donde están los seguridad, los guardias. Y cuando llega a la oficina, mi mamá, nunca se me va a olvidar la cara de desesperación de mi mamá. Y lo más importante, cómo de un minuto cambió de llorar, de desesperada, a decirme: no me vuelva a hacer esto. Se me cambió la cara. Hermanos, qué horrible es que tú vayas caminando con tu hijo y de repente imagínate, lo tienes agarrado en la mano y de repente sientes que alguien se soltó y de repente tú te distrajiste o viste algo que te distrajo, pusiste la mano atrás y ya no lo viste. ¿Cuántas han pasado esa situación y se han dicho: no es cierto, que la palabra que mayor define esa sensación es agonía? Yo espero que sea agonía, no alegría, ¿verdad? Y que alguien dice: ay, se me perdió, qué bueno, ya se acabó la responsabilidad. Mi querido hermano, cuando a uno se le pierde un hijo, yo no sé cómo se siente, lo que sé sí es que está perdido. Y sé que cuando yo estaba perdido, y como dicen en México, me cayó el 20. When I realized que estaba perdido, en ese momento me desesperé. ¿Por qué? Porque cuando uno está pequeño, depende de sus padres. Jesús y su papá, el Padre, nunca se habían separado, y por nosotros se separaron. Por nosotros se separaron.
Yo no sé si alguna de ustedes se ha perdido, pero la desesperación es tremenda, es feo cuando uno se separa. Ahora yo quiero decirle algo, y esto es algo bien interesante. Piénselo por favor esta frase, hermano. Si el pecado separó a Dios del Padre, separó a Dios Padre del Hijo, de Dios Hijo, perdón, olvídate que puedes seguir acercándote a Dios y manteniendo esa conducta de pecado que Dios te ha pedido que dejes. Mis queridos hermanos, eso es algo que a mí me vino a la mente y yo dije, wow, Jorge, si el pecado fue lo único que pudo separar, porque al final del día, hermano, ¿sabe cuál es lo único el único poder que el pecado tiene sobre nuestra vida? Alejarnos de Dios. ¿Cuál es el propósito del pecado? Alejarte de Dios. ¿Cuál es el poder que el pecado tiene? Que te aleja de Dios. No hay nada más que eso. Parece que sea algo sencillo, no lo es, porque alejado de Dios nada podemos hacer, porque separado de Dios no somos nada, porque lo que nos hace importante a nosotros es Dios con nosotros, porque lo que nos da valor a nosotros es Cristo en nuestra vida, porque lo que nos da propósito y significado, cuando usted encuentra el propósito de su vida, es que Dios lo haya encontrado, y el que tomó la iniciativa siempre es Jesús, siempre fue Dios. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el Señor. Y lo que quiero que entiendas en esta hora, mi querido hermano, es que Dios tiene un propósito, es que Dios sabe, es que Dios entiende, es que Dios controla todo. Y mi querido hermano, dice la palabra de Dios que el pecado, y que Jesús en la cruz dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo quiero que usted entienda en esta hora, si fue lo único que hizo que Dios se alejara de su papá, no pienses, por favor presta atención a esto, no pienses que puedes vivir hacer un pecado y seguir cerca de Dios. Si no lo confiesas, si no te arrepientes, va a ser difícil que haya comunión. Yo quiero que entiendan que la principal consecuencia del pecado, lo que le acabo de decir, es que te separa de Dios. Ahora, yo te voy a dar una respuesta. Ya sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero ¿qué puedes hacer tú? Hermano, lo que tú puedes hacer es solucionar lo que tú puedes solucionar, el problema de la distancia. Si el pecado te separa de Dios, y Dios se arregló ese problema poniendo tus pecados, y puso tus pecados, y cargó tus pecados en la cruz con Jesús, lo que tú tienes que hacer es no separarte de Él, sino acercarte a Él. El problema de nosotros es cuando pecamos, ¿qué hacemos? Nos alejamos. El problema de nosotros es cuando fallamos, nos sentimos hipócritas. El problema de nosotros es que cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, nos sentimos indignos. Y no entendemos que nuestros pecados, ya Él se separó de su Padre para que nosotros estuviésemos cerca de Dios. Ya Él renunció a estar a esta comunión íntima con su Padre, un tiempo, un momento, donde el diablo, la semana pasada, ¿se acuerdan las 3 historias que les conté al final? La semana pasada vimos, por eso les conté esas historias, para que se dieran cuenta de que Satanás estaba contento de ver al Hijo de Dios crucificado en una cruz. Y lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo es hacer lo necesario para que ya nada te alejara de Dios. Entonces lo que tú puedes hacer es arreglar el problema de la distancia. En lugar de alejarte de Dios, tú tienes que correr a Dios, aunque sea que estés viviendo en pecado. Y oiga bien lo que le digo, aunque usted vive en pecado, acérquese a Dios. Por ejemplo, hay gente que yo siempre le digo, cuando menos ganas tengas de ir a la iglesia, es cuando más necesitas. Cuando tengas más problemas, cuando tengas más dificultad, es cuando más necesitas estar cerca de Dios. Pero muchas personas se alejan cuando vienen los problemas, y eso no viene de Dios. Ahora, le cuento algo, le quiero contar una historia bien bonita. Mire, la historia del perrito callejero. ¿Cuántos de ustedes en su país se les pegó alguna vez un perrito callejero? ¿No saben esos perritos que andan en la calle y que usted le dio de comer una vez y ya, ¿para qué le dio de comer? Se le pegó, ahí. Fíjense que un pastor cuenta de que una mañana le dio de comer a un perrito de la calle, y le dio de comer y no pensó que iba a ser tan importante. Entonces, al día siguiente el perrito estaba en el mismo lugar y él le volvió a dar de comer. ¿Cierto? Al día siguiente el perrito estaba en el mismo lugar y él le volvió a dar de comer. Entonces cuando él se dio cuenta que cuando él salía, el perrito esperaba que él se montara en el carro y lo seguía.
y lo andaba siguiendo por todos lados. Y dice él que no sabía cómo hacer. Dice que él lo llevó a un refugio de animales, parece que se escapó y a la semana siguiente tenía el perrito detrás de él. Y dice este hermano que él dijo que no le quedó otra que adoptar al perrito y llevárselo y hacerlo parte de su familia. ¿Sabe qué? Yo quiero hacer así con Dios. Yo quiero ser un perrito callejero de Dios. Yo quiero seguir a Dios a pesar de que cómo esté. A pesar de que mi destino sea la calle, porque ese perrito se agarró de algo que lo único que él tenía era quien le podía proveer comida. Y yo me puse a pensar cuando escuché esta historia, yo quiero ser un perro callejero de Dios. Yo quiero que Dios, cuando me vea en mí, a pesar de mis errores, a pesar de mi pasado, a pesar de quién soy yo, a pesar de los errores que he cometido, yo quiero que Dios vea en mí a alguien que desesperadamente le busca y se acerque a Él. Porque sabe una cosa, no hay nada que enamore más el corazón de Dios que un corazón contrito y humillado. No hay nada que a Dios le enamore más. Por eso, usted debe de tener esa actitud. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tuvo que separarse de su Padre para que nosotros nos acercáramos a Dios. Segunda palabra es esta. La quinta palabra es esta. La quinta palabra es bien sencilla, ¿verdad? Tengo sed. Tengo sed. Y la encontramos en el libro de Juan capítulo 19, versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El libro de Salmos dice que a Jesús le iban a dar vinagre en vez de agua. Esa es la profecía, por eso dice que para que se cumpliese la profecía. Salmos ya había dicho que a Jesús una de las cosas que el Mesías iba a tener que sufrir era que en lugar de darle agua a su sed, le iban a dar vinagre. Y fíjese, hermano, que esta palabra parece bien sencilla, pero yo quiero que usted entienda algo. Cuando Jesús dice, tengo sed, que es la quinta palabra, Jesús se está revelando a nosotros como el Hijo del Hombre. Esta frase fue bien común y muchas veces dicha en la Biblia. Jesús, el Hijo del Hombre. Y yo quiero que entiendan esto, hermanos, por favor. Los romanos eran unos expertos en tortura y eran sádicos al momento de torturar a las personas. Tenían sadismo, en otras palabras, se deleitaban con el dolor de las personas. Y una de las cosas que me llama la atención en este pasaje, hermanos, cuando Jesús dice, tengo sed, es que Jesús demuestra su humanidad. Y hay algo que yo quiero que vea usted conmigo. Los romanos eran personas bien sádicas, eran personas que maltrataban a sus presos, los maltrataban a tal punto que los herían, los sacaban, los querían ver sufrir. Por eso yo les voy a decir una cosa, los cristianos debemos de tener cuidado a los que nos gusta o a los que les gusta ver películas donde hay sangre, donde gente la están matando, la torturando, y que usted se deleite en eso. Yo creo que ahí deberíamos de pensar, ¿realmente esto me edifica? ¿Realmente esto hace bien en mi mente que me deleite viendo que otra persona sufra? Pero los romanos eran así, hermano. Y yo quiero que vaya un pasaje de la Biblia que habla un poco de lo que dice la Biblia, que Jesús era el Hijo del Hombre. Dice, le voy a decir algo. Este es mi pasaje de la Biblia favorito. Fíjese, yo le reto, por favor, hermanos, presten atención a lo que les voy a decir. Si alguna vez la Biblia desaparece o a usted y no hay Biblias, si usted se aprende Efesios, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, ahí solamente está hasta el 8, pero vamos a leer más adelante hasta el 11. Dice, si usted se aprende solamente Efesios 2 del 5 al 11, yo le aseguro que usted puede tener una fe en Cristo, sabiendo quién es Cristo, qué es lo que hizo por usted y el poder que Cristo tiene. Para mí este es mi pasaje de la Biblia favorito. Cuando yo me siento triste, cuando me siento sin propósito, yo voy a este pasaje y dice este pasaje: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice?
No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjese que hay quienes a veces tienen un puesto, o tienen un poquito de dinero, o tienen una posición, y ya se creen. Yo no puedo, fíjate que antes le hacía así, se me salía el pecho, ahora me sale la panza. Pero hay quienes se inflan, ¿no? Se inflan. Yo soy hijo de fulano. Yo vengo de la familia de los Turritiaga. Que en mi generación, en mi árbol familiar, esto y esto. Te voy a decir una cosa, hermano, a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es su corazón. A Dios lo que le importa es que usted llegue delante de Él y que usted entienda que si el Hijo de Dios se despojó de sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para no despojarnos del apellido? ¿Quiénes somos nosotros para no despojarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios? Y dice en la Biblia, versículo 7, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué dice? Tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso Jesús es el Hijo de hombre, porque en ese momento dijo, tengo sed, y fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Le voy a decir algo. En Getsemaní, cuando Jesús está orando y está sudando grandes gotas de sangre, y le da lo que ya le enseñé a usted, que se llama hematoidrosis, la enfermedad de estrés, que llega a tal punto que te estresas y te salen gotas de sangre y tu piel se vuelve como la de un bebé. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿sabe cuál era la agonía más grande de Jesús? Que en ese momento Él se estaba despojando de sí mismo. En ese momento Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero en la Biblia encontramos que a Jesús muchas veces lo intentaron matar. Hay un pasaje en el libro de Mateo que dice que los fariseos llegaron dispuestos a matar y a apedrear a Jesús con piedras en la mano, y dice en la Biblia que Jesús caminó sobre ellos. Fíjese que la Biblia no dice dice caminó sobre ellos. No, posiblemente fue que traspasó su cuerpo, posiblemente fue caminando, él se elevó y caminó sobre ellos, y fue un milagro más. Pero la Biblia no describe. Lo que me llama la atención, que en ese pasaje la Biblia no dice que ellos hicieron nada, simplemente dice que Jesús caminó sobre ellos, que se fue. Entonces Jesús muchas veces lo quisieron matar, lo quisieron asesinar, y Él usó su poder porque no llegaba su hora todavía. Pero en ese momento, en Getsemaní, Él dijo, me despojo de mí mismo y voy a ser 100% hombre. Porque, y le voy a dar razón, por favor no se le olvide esto, porque la Biblia dice que el pecado y la muerte entraron ¿por quién? Por un hombre. La salvación y la vida también vinieron por un hombre que se autodespojó de ser Dios por amor a nosotros. ¿No me creen? Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. El pecado entró en el mundo. Fíjese que Adán la regó en el Edén, y todos nosotros tenemos ese virus, mayor que el cáncer, mayor que cualquier enfermedad terminal. El pecado es la enfermedad más grande que está asesinando, matando personas a nivel mundial. Y dice la palabra, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó ¿a qué? A toda la humanidad, porque todos pecaron. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. En Cristo usted adquiere vida, pero ¿sabe qué? Así como el pecado entró por un hombre, ¿sabe cómo tenía que salir el pecado, la libertad, la salvación? Por un hombre. Por eso Cristo dijo, tengo sed. Esa es la quinta palabra. La sexta palabra es esta. Esta palabra la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Hermano, mire lo que dice Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La sexta palabra es la famosa palabra que hemos escuchado muchas veces en predicaciones. Consumado es. La famosa palabra que yo les he hablado y les he dicho que en el griego significa tetelestai, que es la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido pagada.
¿Cuántos de ustedes quieren, hermanos, cuántos de ustedes tienen deudas? ¿Cuántos de ustedes quieren que el día de mañana venga alguien y les pague su carro, les pague su dinero, les pague todo lo que deben, las tarjetas de crédito, y ven y te digan, mira, tu deuda fue pagada, ya te lo pagué, ya no tienes que preocuparte? Mi hermana, antes de venir aquí a los Estados Unidos, oren mucho por mi hermana, estamos orando para que ella se siga congregando con nosotros, nos ayude en diferentes ministerios. Es una mujer que ha servido al Señor y que puede ser muy usada dentro de esta iglesia. Ya viene a quedarse 5 años para revalidar la carrera, pero lo que les quiero decir, ella es médico general y quiere revalidar la carrera de medicina general aquí en los Estados Unidos, es un proceso de 2 años. Pero lo que le quiero decir, que mi hermana antes de venir acá, le dio una sorpresa a mi mamá. Nosotros tenemos una casita que mi mamá ha estado pagando poco a poco, a veces va y paga. Mi hermana, ¿sabe cuál es la sorpresa que le dio? Le dijo, mamita, y le dice, ay, mija, hay que pagar la casa, y esto, no se preocupe, ya le pagué la casa, le dijo. Ya le pagué la casa. Y yo le dije a mi hermana, ¿de verdad tú estás seguro? No, yo se la dejé pagada porque es mentira que mi mamá la va a pagar, porque como la va a pagar por poquito, y como cuando uno la paga por poquito, lo que hace es que se endeuda más porque solo paga intereses. Cuando uno paga por poquito las cosas, lo que hace es endeudarse más porque solo paga intereses. Como hacemos nosotros cuando queremos pagarle a Dios por poquito, nos endeudamos más porque solamente cobramos intereses, y el diablo nos cobra más intereses que cualquier cosa. Y ¿sabe una cosa? Cristo ya pagó su deuda. Cristo ya pagó por usted. Usted ya no le debe nada a Satanás, al infierno, a su pasado, porque Cristo pagó la deuda. Y Él dijo, consumado es. Tetelestai significa consumado es. Jesús, y en este pasaje vemos a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Cuando usted oye, acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador, no es porque uno quiera decir algo bonito, es porque Jesús es el único y suficiente Salvador, el único que puede pagar la deuda. ¿Y sabe qué dice Hebreos? Yo prediqué una vez acerca de este pasaje. Dice Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que empieza y termina, el que comienza algo y no lo deja a media, como muchos de nosotros. Jesús, ¿usted no le ha pasado que usted empezó algo y después dijo, no, me vino otra cosa, y cuando vino a ver eso estaba a medias? Hermanos, Jesús empieza algo y lo termina. Y dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo. Mire, ¿sabe por qué Jesús terminó y pagó la deuda? Porque Él sintió gozo puesto delante de Él. Él sufrió, por eso Él pagó la deuda, porque Él sufrió. Y le voy a decir una cosa, el Hijo de Dios no va a vivir ni va a sufrir lo que sufrió para que tú vivas como tú estés decidiendo vivir. Si Él sufrió lo que sufrió para que nosotros nos rindamos delante de la cruz. Mira, hermano, nosotros ahora deberíamos de venir y tirarnos a esta cruz y decirle, perdóname, porque tú sufriste tanto y yo no te estoy dando nada. Pero dice la Biblia, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este Jesús tiene por qué gloriarse, porque Él no solo fue boca, Él lo demostró en la cruz. Qué tremendo es cuando uno demuestra lo que uno sabe hacer. Y sabe una cosa, la demostración más grande del amor de Dios es lo que Él hizo por nosotros. Yo quiero decirte algo, hermano. Hace 3 años, en un retiro, en un encuentro, en un retiro, no creo que fueron más, como 5 años, sí, hace 5 años en un retiro, un misionero fue a una de estas tribus africanas. De esas tribus se llamaba Suma, se llamaba la tribu. Y me acuerdo que en esa tribu, él decía que como muchos misioneros, para ganarse a la gente de la tribu, tuvo que hacerse como ellos, tuvo que vestirse como ellos, tuvo que hacer todos los rituales que ellos hacían. Y dice este misionero que él, en el proceso de hacerse parte de la tribu, una de las cosas que él tenía que hacer era llegar a la tribu, y sabe, él tuvo que pasar varias cosas, como por ejemplo los de la tribu para aceptarlo a él, solamente para que viviera con ellos. ¿Sabe qué tenían que hacer? Ellos tenían un pedazo de hierba de zacate con sabor a limón, y todos los de la tribu masticaban ese pedazo de hierba y se lo pasaban después de haberlo masticado para transferirse en ellos, que eran como en la hermandad. ¿Usted se imagina masticar el zacate de alguien que alguien más lo haya masticado y usted volverlo a masticar? Y este misionero dice que él tenía que hacer todas esas cosas para parecerse a la tribu. Y cuando por fin él llegó a la tribu y por fin logró hacerse parte de la tribu, él dice que él les declaró lo que Jesús hizo por ellos.
Y muchos de los gente que eran parte de esta tribu se convirtieron a Cristo y dijeron estas palabras. Y uno de los líderes de la tribu declaró esto en esa tribu, y él nunca se lo olvidó: al que no le alcance con lo que Jesucristo hizo, nunca podrá ser salvo. Fíjense, hermano, que a mí eso le digo que me hizo, porque le voy a decir, porque en la iglesia muchas veces nosotros tendemos, y yo como pastor tiendo, y pues sucede, o los líderes, o a usted le va a pasar, cuando usted quiere que una persona se acerque a Cristo, usted dice: ay, yo quiero que se acerque, y de repente usted dice: le voy a ayudar con el trabajo, o le voy a ayudar con esto. Que no es malo ayudar a las personas, pero al que no le alcance con lo que él hizo, nunca va a ser salvo. Amén. Le explico por qué. Porque muchas veces, como hijos de Dios, nosotros, para que la gente llegue, le andamos chiñando y andamos diciéndole: mire, aquí le ayudo o le traigo esto, porque la gente quiere ser salva, pero también quiere el favorcito de otras personas. Y yo entiendo, hermano, que al que no le alcance con lo que Cristo hizo, nunca puede ser salvo. Lo que él hizo basta para que nosotros caigamos rendidos delante de él. Y Jesús es el único y suficiente Salvador, porque él dijo: consumado es, la deuda fue pagada. Y la última palabra es esta, hermano. En Lucas capítulo 23, versículo 46 dice la palabra de Dios: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo